Bien, que Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos los que acaban de adherir a escuchar esta palabra de nuestro Dios, que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Vamos al estudio bíblico de esta noche. Capítulo 13 vamos a iniciar de Romanos. Vamos a seguir hablando acerca de los deberes que como cristianos debemos de someternos o obedecer, ¿verdad? Así es que de eso vamos a hablar en el capítulo 3 y vamos a leer unos 2 versículos y lo demás lo vamos a desarrollar en el transcurso del sermón. Capítulo 13 de Romanos, cuando usted lo tenga se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Bien, lo tenemos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Incline su rostro y pidamos a Dios para que sea Él el que hable en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder compartir una enseñanza más, Señor, acerca de este estudio, Señor, de la palabra que usted quiere hablar a este pueblo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Hable a cada una de sus vidas, Señor, y que sea usted, Señor, enseñando, exhortando, Señor, porque el pueblo necesita, Señor, esa enseñanza, esa exhortación, esa instrucción, Señor. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu, bendito Dios, el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Así es que veníamos viendo las enseñanzas que Cristo nos enseñó cuando dice: no paguéis mal por mal. Eso es lo que veníamos viendo, y sobre todo decía: hay que amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, y que tratemos de estar en paz con todos los hombres, nos decía el versículo 18. Así es que ahora vamos a seguir hablando acerca de cómo Dios quiere que aquí en esta tierra cada uno de nosotros se someta a las autoridades, porque debemos de obedecer a las autoridades. Porque ¿qué pasaría si no obedeciéramos a las autoridades? Ya sea a la policía, al ejército, a los jueces, que son los que imparten justicia, y nos echan presos. Y como no queremos estar allá, ¿verdad?, mejor nos sometemos. Y cuando nos sometemos a Dios, obedecemos, porque así dice su palabra, que las autoridades están aquí y Dios las ha puesto. Él permite que ellos estén para poder impartir justicia, porque son usados por Dios. Todas las autoridades, todos los jueces van a aplicar la ley a cada uno de aquellos que no obedezcan la ley. Porque si usted no obedece a la luz roja de un semáforo, va a provocar un accidente o lo van a multar. Aquí ahora ya están las fotomultas, ahora es automático. Cuando vaya a refrendar licencia o tarjeta, le va a aparecer la multa. Hay que pagar más de la cuenta. Por eso es que hay que obedecer, para que haya un orden. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta el orden, le gusta la disciplina. Y por eso cada uno de nosotros debe de someterse a la disciplina de Dios. Cuando no nos gusta someternos a la disciplina es porque nos gusta vivir en el desorden. Pero a Dios no le gusta el desorden. Dios nos quiere ver ordenados. Por eso es que Él nos manda a someternos, sobre todo a las autoridades superiores. Pero recordemos también de que el más superior de todos es Dios. Ese es el punto importante. Las autoridades de esta tierra han sido aprobadas por Dios. Él permitió que estuvieran en esos cargos para poder ejercer la justicia. Entonces, usted tiene que aprender primeramente a obedecer a Dios.
luego obedecer aquí a las autoridades de esta tierra. Por eso que han hecho los apóstoles, que les mandaron callarse acerca de la palabra, ellos analizaron y ellos tuvieron su prioridad y dijeron: ¿nos es lícito obedecer a Dios o a los hombres? Claro que a Dios, ¿verdad? Y a Dios se sometieron. Entonces lo mismo es para cada uno de nosotros. Sometámonos a Dios primeramente, y cuando ya estemos sometidos a Dios, ya no nos va a costar obedecer aquí, o amar al prójimo, o amar a las autoridades, porque son nuestros prójimos también. Así que de eso vamos a hablar esta noche. Ahí en el capítulo 13 dice la palabra de Dios en el versículo 1: sométase toda persona, dice, a las autoridades superiores. Cuando dice toda persona, no está diciendo que uno se va a someter y el otro no. Dice toda. No hay acepción. Ricos, pobres tienen que cumplir la ley. Incluso ahí, si se dieron cuenta en las noticias, en la asamblea han desaforado a diputados. ¿Por qué? Porque hay indicios de corrupción. Entonces es parte de la justicia que en esta tierra tiene que ver. Pero la justicia perfecta es la de Dios. Y esa justicia es la que usted y yo debemos de buscar. Por eso que aquí nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Ahí está bien claro. En esta tierra no hubieran autoridades si Dios no lo hubiera permitido, si Él no hubiera puesto esas leyes. Pero Él lo permitió. Y Él permitió que esas autoridades administren la justicia, justa o injustamente. Él lo sabe. Al final, cada uno de estos jueces, de estas autoridades, va a dar sus cuentas. Igual que usted y yo. Vamos a dar cuenta. Y allá vamos a ver. Y no preguntan que si obedecimos o no, si nos sometimos o no. Entonces, ahí va a ser el punto. Por eso es mejor, primeramente, someterlos a Dios, obedecerle en su palabra y en todo lo que nos manda. Entonces, por eso que dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, dice ahí, por Dios han sido establecidas. Entonces no hay nada que el hombre haya dicho: yo pongo la autoridad, yo pongo a los jueces. No. Es Dios que permite que esas autoridades estén ahí. Dios permite que esos jueces estén ahí y que ellos impartan la justicia. Para eso han sido puestas ahí, para cumplir un mandato de Dios. Quizás ellos inconscientemente, porque ellos no puede ser que no conozcan de Cristo. Entonces dice: nos han puesto para impartir justicia, imponen la justicia de ellos. Pero qué bueno es que Dios es perfecto. Y por eso es que Dios nos enseña a ser justos. ¿Por qué? Porque Él es justo. Porque Él quiere que usted y yo actuemos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Cuando no nos queremos someter a la voluntad de Dios, entonces no estamos obedeciendo. Estamos haciendo lo que nosotros queremos. Como siempre, en nuestra arrogancia, en nuestra altivez o en nuestra soberbia queremos imponer. Pero no es así. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que es agradable, perfecta. Así es que por eso es que busquemos lo que Dios nos manda hacer. Buscar de su camino, buscar la obediencia, porque esas autoridades, si nosotros no obedecemos, nos van a someter. Y no queremos estar saliendo en las noticias para que llevan preso a fulano de tal. ¿Por qué? Porque la justicia es impartida al mal, al que comete la maldad, no al bueno. El que hace el bien, ninguna autoridad lo va a juzgar, lo va a atemorizar, porque ellos infunden temor. Dice, ya vamos a ir viendo y avanzando. Vamos al versículo 2, dice: de modo que quien se opone
a las autoridades o a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Ahí está, ¿verdad? Que si usted y yo nos oponemos a las leyes de esta tierra, a las autoridades, a no obedecerle, estamos resistiendo a Dios. Entonces no resistamos a Dios, sino obedezcamos, sometamos a lo establecido por Dios. Por eso es que dice ahí, se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ¿qué dice ahí? Acarrean condenación para sí mismos. Entonces, si usted no obedece las leyes de esta tierra, está resistiendo a la voluntad de Dios. Y está acarreando, ¿qué dice ahí? Condenación. Y que ninguno de nosotros creo que querría o querrá llevar condenación a nuestras casas, a nuestra familia. Todos queremos bendición. Por eso debemos de ser obedientes, de someternos. Por eso es que dice ahí, de modo, dice que quien se opone a las autoridades o la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces yo mismo me estoy condenando por no obedecer, por resistirle a Dios, por resistir al pecado, por hacerle caso al enemigo, a Satanás. Porque cuando yo resisto a Dios, estoy obedeciendo al pecado. Porque si Dios me manda obediencia y el diablo me dice no obedezcas, yo me resisto. Le estoy haciendo caso al diablo. Entonces, cuando usted resiste, cuando usted no obedece a Dios, está obedeciendo al pecado. Y el pecado no es agradable delante de Dios. Por eso es que ahí dice que uno mismo acarrea condenación. Y ya no solo para uno mismo, sino para toda su familia. Porque el matrimonio dice que en Cristo somos uno. Entonces yo igual y mi familia estoy llevando condenación. Por eso que la exhortación ahora es a obedecer a la voluntad de Dios. Y si Dios nos está mandando a no resistirnos a la autoridad, a decirle a mí no me manda la policía, a mí no me manda el ejército, yo mismo me estoy condenando. Y en esta tierra voy a ser condenado a un juicio. De eso está hablando el apóstol Pablo. Que las personas, y todas, dice, debemos de someternos a la obediencia de las autoridades que imparten justicia en esta tierra. Versículo 3. Antes vámonos a una cita bíblica, ya en Tito 3:1, que también nos recuerda que tenemos que ser obedientes. Tito capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tenga, me lo lee. 3:1, ¿qué dice? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahí está, ¿verdad? Que Tito nos está recordando también que les recuerdes. Recuérdales, ¿a quién? A las personas. Que se sometan, dice ahí, o que se sujeten. Hay que estar sujetos. Porque si yo no estoy sujeto a las autoridades, ellos me van a sujetar. Ellos me van a amarrar. Así es que por eso que dice ahí, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan. Sea obediente, hermano. Para la policía, deténgase. Si no, ellos pueden usar el arma que para eso es dada. Por eso dice que ellos llevan esa espada. Así que eso es lo que dice Tito, y dice, y a los gobernantes que se sujeten a las autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, estemos dispuestos a hacer las cosas bien. Porque como cristianos tenemos que ser un ejemplo. Aunque los detengan las autoridades, nosotros seamos obedientes. Si ellos nos dicen, párese ahí, hay que pararse. Si ellos nos dicen, caminen, hay que caminar. ¿Por qué? Porque ellos imparten la justicia en esta tierra. Y como no queremos problemas, mejor obedezcamos. Bien, versículo 3. Sigamos ahí en Romanos 13:3. Dice, porque los magistrados
Ahí está hablando de la Corte Suprema de Justicia, de los jueces, de las máximas autoridades. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor ¿a quién? A quien hace el bien, dice ahí, ¿verdad? Eso dice. Ellos no están para que si usted anda caminando bien o rectamente delante de ellos o delante de Dios, ellos no lo van a detener. Ellos no lo van a atemorizar. ¿Por qué? Porque usted está haciendo lo bien o lo bueno delante de Dios. Pero haga lo malo, vaya a robar, vaya a matar, a ver si no lo detiene. Por eso el temor es para aquellos que violan las leyes, que no respetan a las autoridades. Miren, muchos de los que no respetan ya están guardados. Por eso hay que someterse. Hay que caminar rectamente de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios. Por eso es que dice ahí, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ahí está bien claro, ¿verdad? Que a quien van a atemorizar, a quien van a seguir, es al que anda violando las leyes, al que anda haciendo lo malo, al que anda secuestrando. A todo aquel que no quiera someterse a hacer lo bueno, ellos lo van a atemorizar. ¿Por qué? Más que ahora, como digo, todo es tecnología. Todo está controlado por cámara. Así es que, hoy, ¿cómo se esconde? Si en todos los negocios de cámara va a robar y lo van a controlar. Así es que es mejor caminar como Dios nos manda, cumpliendo la palabra, que ir y caer en manos de las autoridades terrenales. Por eso es que David mismo, cuando el profeta llegó, el profeta Natán, y le dio la advertencia y le dio el juicio, le dijo, ¿qué prefieres? ¿Caer en manos de Dios o de los hombres? Claro que conocía a Dios, y David la justicia y la misericordia, y por eso dijo, prefiero caer en manos de Dios, que es misericordioso, que caer en manos de los hombres. Caiga en manos de los jueces y lo hayan culpable, le van a decir, tiene 20 años de presión, lo van a condenar. Entonces, pero Dios puede tener misericordia, porque te viene arrepentido y le clama y le dice, Señor, perdóneme, yo hice lo malo. Y Dios puede tener misericordia si Él ve que en realidad en nuestro corazón hay un arrepentimiento genuino. Entonces, por eso es que dice ahí que ellos no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quiere, dice, pues no temer la autoridad. Hay una pregunta ahí, que si quieres no andar con miedo delante de las autoridades, camina rectamente. Obedezca primeramente a la autoridad de su casa, que son sus padres o su madre, y luego ya no le va a costar obedecer a Dios. Entonces, por eso que dice ahí, dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Es lo que dice ahí, haz lo bueno, haga lo bueno, que no cuesta. Cuando ya estamos acostumbrados a hacer lo bueno delante de Dios, ya no nos cuesta. Pero cuando estamos acostumbrados a hacer lo malo, nos cuesta cambiar, porque como humanos no queremos dejarlo, lo que más hacemos, que es el mal. Y por eso es que dice ahí, si no quieres tenerle miedo a la autoridad, mejor haz lo bueno. Estoy parafraseando, ¿no? Porque ahí dice, quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahí está, ¿verdad? Que la autoridad lo va a felicitar. Camine así rectamente, que Dios lo va a bendecir, que así se va a evitar problemas. ¿A cuánto les gusta evitar problemas? No a muchos, ¿no? Que a varios sí les gusta estar en problemas. A mí no me gusta, y yo por eso mejor trato de ser obediente. Trato de obedecer, trato de ir mejor despacio. Yo le decía al pastor Gerardo, un día que vamos en el carro, está pasando de los 90, que es lo permitido por la ley. Tiene miedo de decir. No, solo me gusta obedecer las leyes, le decía. Así que por eso es lo que dice de que si usted quiere andar tranquilo,
sin miedo de que lo vayan a detener y le vayan a decir, mire, usted ha faltado en esto o ha fallado. Mejor caminemos de acuerdo a lo permitido, primeramente por la voluntad de Dios, luego a las leyes de esta tierra. Así que eso nos dice ahí que no vamos a temer, ¿verdad? Si caminamos recto delante de Dios, no vamos a tener miedo. Nadie nos va a decir nada. ¿Por qué? Por bendecir a otro, por bendecir al que nos maldice. De eso venía hablando el capítulo 2. Que hay que pagar un bien por un mal. Si le hacen mal, haga el bien. Dijo. Entonces la autoridad nos está dando lo mismo. Camine haciendo el bien o lo bueno y no va a tener temor de nada. Pero haga lo malo y ahí va a ser acusado de algún delito. Y de ahí ya no sale. Estoy arrepentido, pero arrepentido y tiene que pagar las consecuencias. Entonces dice ahí, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así es que usted y yo hagamos la voluntad de Dios primeramente, ¿verdad? Y luego en esta tierra no nos va a costar acostumbrarnos a hacer el bien. Versículo 4. Porque es servidor de Dios, dice, para tu bien. Está hablando de las autoridades, de los magistrados. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Entonces está diciendo de que los magistrados, las autoridades, son servidores de Dios. Ellos los han puesto ahí con esa arma. Para que usted, si anda en lo malo, le tema. Y es cierto, muchos de los ladrones dicen, hey, ahí está la policía, ahora calmémonos. Porque van a sospechar. Anda sospechando lo malo que quiere hacer. O sea, en su mente ellos ya saben que lo van a perseguir, pero porque lo malo andan haciendo. Pero usted y yo, si caminamos bien, ya sabemos que a quien miremos, no vamos a tener nada de miedo. Si no, vamos a pasar tranquilos, porque vamos a tener paz. No hay nada de temor a la persecución. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas bien. Por eso es que dice ahí, porque es un servidor de Dios para tu bien. Para que nadie le vaya a hacer mal a usted. Para eso están las autoridades. Se supone, para protegernos. Que si alguien le quiere robar, le quiere matar, lo quiere secuestrar, usted va y pone la denuncia. Y ellos le van a proteger supuestamente. Pero no hay más seguridad que Dios. Toda esta justicia terrenal dijimos que está después de Dios. Porque Dios es el primero. Así es que por eso es que dice ahí, el 4 dice, para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Ahí está, ¿verdad? Que no en vano lleva el gran fusil ahí. En vano lleva la pistola ahí. Lleva para asustarlo. Si se anda haciendo el bien, la puede sacar. Peligroso, se le va un tiro. Así es que de eso está hablando el apóstol Pablo, que las autoridades andan armadas y han sido puestas por Dios, pero para hacer el bien en esta tierra, para ayudarle a usted, para protegerlo. Y cómo lo hagan ya no es cuestión mía ni suya. Ellos saben cómo la van a impartir la justicia. Pero nosotros quisiéramos que fuera una justicia buena, perfecta, como la que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero solo ellos saben qué órdenes reciben. Así es que por eso que dice ahí, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano dice, lleva la espada, pues es servidor de Dios. Ahí nos vuelve a recordar que ese hombre que está ahí parado armado, ese agente, es un servidor de Dios. A Dios le sirve tratando de hacer el bien en esta tierra. Por eso es que dice, pues es servidor de Dios, vengador, dice, para castigar al que hace lo malo. Ahí está, para que no lo va a castigar por lo bueno, lo va a castigar por el mal que anda haciendo. Entonces el llamado que está haciendo el apóstol Pablo es a que hagamos lo bueno, que hagamos el bien para no tener miedo, porque esa espada está ahí lista. Si incluso allá en el Edén Dios dice de que había un ángel con una espada encendida para que nadie pudiera entrar.
Entonces la espada siempre está ahí para impartir justicia. Si me quiero sobrepasar, alguien me va a detener. Más y quieran meterse allá a la fuerza, a un cuartel, ni a la cárcel, que quiera decir, no, yo les voy a predicar, no lo dejan entrar. Entonces, por eso es que hay que hacer las cosas bien. Hay que tener un orden. Si usted conoce los procedimientos, sométase al procedimiento que son dados por las autoridades. Cada autoridad, sean jueces, sean soldados, policías, o lo que sea, o el gobierno, o diputados, son autoridades que Dios ha puesto. Y hay que someterse a las leyes que ellos imponen. Por eso debemos de someternos para no andar con temor, ¿verdad? Porque dice que pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. No haga lo malo. Conoce cuál es el pecado. Evítelo. Pídale fuerzas a Dios si no puede resistir la tentación. Porque hay tentaciones en todo momento. Hay pruebas. Pero hay que pedirle a Dios que nos ayude. Así es que aquí manda a que si usted anda haciendo el mal, hay autoridades que le va a infundir temor con el arma. En muchos cuando lo ven, se ponen la mano aquí donde tienen la pistola. Si ven que usted quiere pasar, en solo la asustan, no va a hacer que la saque. Entonces por eso es que aquí dice que ellos están puestos para ejercer castigo y para vengar lo mal que anda haciendo, dice ahí, ¿verdad? Vengador para castigar al que hace lo malo, así lo va a castigar. Así es que si no queremos nosotros recibir el castigo en esta tierra de las autoridades terrenales, sometámoslos, obedezcamos, porque eso nos manda Dios, que cada uno de ellos que anda con esa arma son servidores de Dios y están ahí puestos para impartir justicia. Así es que hay que temerle, dice, si anda haciendo lo malo. La palabra nos dice de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces primero temámosle a Dios. Y si quiere andar haciendo lo malo en esta tierra, témale a las autoridades. Témale a los jueces, que un día lo van a alcanzar. Lo malo, tarde o temprano, se descubre. No queda escondido. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. De Dios nada se esconde. Habla el Salmo 39 de eso, ¿verdad? De que si está en lo profundo del mar, hasta allá está la mano de Dios. Hasta lo más alto del cielo, allá está el estrado de Dios. Entonces no nos podemos esconder y un día va a salir a la luz lo malo que andamos haciendo. Por eso es que nos exhorta a hacer el bien, a caminar rectamente, a no temer. Y no vamos a temer si hacemos el bien. Pero cuando andamos haciendo lo malo, ahí andamos con miedo. Ya nos van a descubrir. El pastor nos va a ver. Que nos miren. Así es, un hombre. Pero temámosle primero a Dios. Luego a las autoridades terrenales. Si usted le teme a Dios, no tiene temor en esta tierra de los hombres. Porque sabe que lo que anda haciendo anda agradando a Dios. Y Dios lo va a bendecir, por eso es que dice allí, de que va a recibir alabanza. ¿Por qué? Por el bien que anda haciendo. Haga el bien, sin importar a quién. Por eso es que dice, cuando usted ama al prójimo, usted va a hacer el bien. Cuando usted siente odio, usted va a hacer el mal. Porque esa raíz de odio le incita a usted a tener envidia, a querer tener por debajo a aquel. Así es que por eso es que dice ahí que para eso han sido puestas las autoridades y que cada uno de ellos son servidores de Dios y están para cumplir la justicia en esta tierra. Vamos a una cita más allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Allá adelante, casi al final. Primera de Pedro 2, versículo 13. Dice, por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana.
ya sea al rey como a superior. Ahí está, ¿verdad? Hay que someternos a los reyes, a los gobernantes. ¿Por qué? Porque ellos son autoridades puestas por Dios. Y van a ejercer la justicia. Que nos guste o no nos guste, hay que aceptarla. Porque ellos son las autoridades que Dios ha permitido que estén en esta tierra. Así que de eso está hablando el apóstol Pablo. Hacemos ahí capítulo 13, versículo 5, dice: por lo cual dice es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo. Ahí está, ¿verdad? Que yo no me voy a estar sujeto porque me va a castigar, sino porque no voy a agradar a Dios si estoy haciendo eso. Eso es lo que dice. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, que delante de Dios mi conciencia me está diciendo que estoy haciendo lo malo. Por eso yo tengo que sujetarme. Eso es lo que está diciendo ahí. Así que dice, por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces muchos, porque nos va a castigar, nos van a amarrar, nos van a enchuchar. Así dicen muchos, nos van a poner la chucha. A ver cuál es chucha. Otros dicen las heladas. ¿Cómo no me las han puesto? Gracias a Dios. No sé qué es. Así que dice el versículo 6. Pues por esto pagáis, dice, también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces hay varias funciones, ¿verdad?, de las autoridades. Uno para recaudar fondos, para hacer las obras, dicen, ¿verdad? Dice, pues esto, dice, pagáis también sus tributos, porque son servidores de Dios. ¿Y qué pasaba? Que con los servidores de Dios pagaban tributo. Si a Jesús mismo le dijeron allá cuando estaban con los fariseos, iban a entrar, y le dijeron, tu maestro no paga impuestos. Y le dijo a Pedro que fuera al mar. Y ahí el pez te va a dar ahí el impuesto. Y ahí sacó, dice, los 2 dracmas. Pagás el mío y el tuyo. Porque ese era el impuesto de aquel tiempo. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, que son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Es otro trabajo que tienen las autoridades. Cobrar impuestos. ¿Para qué? Para que el país se sostenga, pagándoles los sueldos a los empleados públicos, a las autoridades mismas. Por eso recogen los tributos. Así es que hay que pagar el impuesto, ¿verdad? Versículo 7, para terminar ahí, dice, pagad, dice, a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Ahí está bien claro, ¿verdad? Si hay que pagar tributo, hay que pagarlo. Si hay que pagar impuesto, impuesto, dice ahí. Y al que respeto, hay que respetarle. Eso nos está diciendo. Respeto. Y al que honra, honra. ¿Y quién es el que honra? A nuestro Dios, ¿verdad? Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Por eso es que usted y yo debemos de pagar las deudas. Si le debe al vecino, páguele. Si debe a la alcaldía, hay que ir a pagar. Porque allí cobran impuestos y un día pueden embargar la casa. Hay impuestos que pasan de los $1,000, $2,000. Cuando yo compré esta casa, me salieron más de $3,000 de impuestos. Y tenía 2 cuentas, en otra me salían 1,500. Pero la gloria es para Dios, ¿verdad? Que logramos solventar esas situaciones. Así es que Dios es el que provee. Y por eso dice allí, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Dele la honra al que lo merece. Y solo Dios la merece más que todo. Pero en esta tierra Dios va a honrar a aquel que le honra. Por eso usted tiene que darle toda la honra, porque está honrando a Dios y un día Dios lo va a honrar a usted. Así que ahí está la enseñanza. Lo vamos a dejar hasta ahí, hasta el versículo 7. Y hay que aprender de estas enseñanzas que nos da el apóstol Pablo para que nos sometamos a vivir en paz con los demás en esta tierra.
Por eso dije que son deberes como cristianos a someternos a las cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros nos sometamos para poder vivir en paz con el prójimo. Por eso debemos de amar primeramente a nuestro prójimo, ¿verdad? Y a nuestro enemigo. Tenemos que perdonarles. Tenemos que decirles, te amo, te he ofendido, perdonar. Así es que la palabra de nuestro Dios ha sido clara. Incline su rostro y digámosle, buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias.